entre 60 y 80, sino entre 60 y 70. Porque la norma es 0,30, te pone como techo 70. No te pone 80. Entonces, para que clasifique como dual tipo 1, el corte de placas tiene que estar entre 60 y 70. Para que clasifique como dual tipo 2, el corte de las placas tendría que estar entre 20. ¿Y cuál de los dos casos era más exigente la norma para diseñar columnas? ¿Se acuerdan? ¿Dual tipo 1 o tipo 2? El 2. ¿Se acuerdan? Uno diseñamos con la 21.4 y otro con la 21.6. ¿Cuál es la más exigente? ¿La 21.4 o la 21.6? Se olvidaron, ¿no? La 21.6 es la más exigente. ¿Y cuál de las dos se diseñaba con la 21.6? ¿La dual 1 o la dual 2? La 2. La 2. Ahora, esa subdivisión, dual 1 y 2, es norma peruana. La 6 no te hace esa división, ¿no? La 6 divide igual y punto. En el Perú se hace el comité que hace la norma optado por dividir el dual tipo 1 y tipo 2, buscando dar mayor severidad a los sistemas de pórticos por dual tipo 2. Pues acá no va a ser esta división. ¿Cuándo es más exigente tu diseño? Cuando es dual tipo 2. Porque si las placas están absorbiendo entre 20 y el 60%, ¿quién está absorbiendo la diferencia? Las columnas. Pero si las placas están absorbiendo entre el 60 y el 80% y el 70%, ¿quién absorbe la diferencia? Las columnas. Pues, en este dual tipo 2, las columnas están absorbiendo mayor porcentaje. Por eso, en el caso de columnas es más exigente para el dual tipo 2 que para el tipo 1. Entonces, en función de eso están las exigencias. Entonces, la norma busca pues, que los diseños sean más estrictos para su sistema de pórticos y dual tipo 2, que son menos exigentes para muros y dual tipo 1, hablando de las columnas. Entonces, por eso es que cuanto más placas tiene tu edificación, más placas tiene, hacia dónde va a tener tu clasificación. Si le pone más placas, va a tender a ser dual tipo. Pones más placas y menos columnas, la clasificas y va a tender a ser dual tipo 1. Si le pones pocas placas y lo clasificas, su tendencia va a ser dual tipo 2. Y si pones muy pocas placas, lo clasificas, incluso va a clasificar como 2. Todo depende de la cantidad de placas. Si lo que estás buscando es pues, que tus placas absorban el sismo, trata de que clasifiquen por lo menos como dual tipo 1. Clasifica como muros estructurales, mejor. Pues ahí la carga sísmica se va a encargar básicamente de las placas. Y las columnas se encargarán de las cargas por gravedad, ¿no? Flexo, compresión, que ya sabemos trabajar. ¿Qué tipos de fallos se pueden producir en las placas? Esta es una falla por flexión. Cuando se trabaja una placa, se trabaja como si fuese una sola pieza completa, ¿no? Tienes la longitud de la placa y la altura total. Si tu placa está bajando los 10 pisos, la altura de esos 10 pisos es la altura de tu placa. No es como la columna que la trabajamos piso por piso. ¿De acuerdo? La placa se trabaja como un elemento completo. Entonces, ese es otro detalle que hay que tomar en cuenta. Pues acabas de tener la longitud de tu placa, el W que se llama, y la altura. Suponiendo que sea pues, de 10 pisos a un promedio de 3 metros, la altura de esto va a ser 30, y esto podría ser una placa de 6 metros, 6 por 3. Pues, ¿qué pasa cuando viene el sismo? Ya sabes que en cada piso se va a distribuir la carga sísmica.
esto se considera, pues está empotrada en la base, esto va a tener A, se tracciona acá y se comprime acá. Y se puede producir este tipo de falla, por flexión. Y como veis, pues estos aceros prácticamente se están arrancando de la base, ¿no? Y empieza a abrirse un poquito el concreto, ya pues se ha abierto y ha sido traccionado. Entonces es un tipo de falla que podemos tener en las placas. Esta tracción diagonal es también conocida como falla por cortada. Así como en las vigas a 45 grados aparecen grietas. Pues acá ves ya la malla de la placa, se ve hasta la vista y las grietas tienen la tendencia a 45 grados. Entonces, esto trabaja como si fuese una viga enorme empotrada acá. Si usted lo voltea, es como tener una viga voladiza. Pues también tienes falla por cortada. Otro tipo de falla es el corte horizontal o cizallamiento, que genera este tipo de falla. Esto cuando te suele ocurrir. Esto es por proceso constructivo mayormente. Cuando construyes el edificio no vas a construir con los 30 metros de placa, lo haces piso por piso igual. Pues vas a construir piso por piso. Te puede ocurrir que construiste, por ejemplo, 5 pisos, te quedaste sin dinero, te falta construir 5 más. Después de 3 años, continúas con los 5 que faltaban. Entonces ahí, como el concreto se quedó a esa altura, y luego vienes, continúas, hay que generar una junta fría. Esa junta fría te va a producir este tipo de falla. Hay que tener cuidado en el tratamiento de las juntas frías para pegar el concreto de nuevo con el antiguo. Entonces, si vas a hacer un corte en la construcción, hay que tomar las previsiones, no dejar. En el caso que tenemos pues malla, ¿no? Por lo menos también se suele dejar aceros adicionales en la zona central para que sirvan de engrande después. Hay que usar generalmente óxido, porque en el caso del sismo te puede pasar esto. Acá tenemos gráficamente los tipos de fallas que pueden darse en las placas. La falla de las que hemos hablado ya está. Creo que ya está el humo. Será más la cortina para que se vea. Corte. También puede ocurrir deslizamiento de la placa. Se desliza. Y acá vamos a ver ahorita por punta fría. Acá incluso la cimentación se podría arrancar. Va a ocurrir un volteo. Y una falla común es, como esta zona, si el sismo viene así, esta punta va a estar comprimida y este extremo traccionado. Y acuérdense que el sismo en ambas direcciones va a actuar. Entonces un rato va a estar comprimido, cuando regresa el sismo, se tracciona y se comprime. Y vuelve. Entonces, esta zona de la puntera suele reventar el concreto, revienta y los aceros se salen. Entonces acá no ha habido pues un confinamiento, en los extremos no ha habido buen confinamiento, o ya pues se ha sobrepasado la capacidad de concreto, termina reventando. Ahí tenemos una columna fallada. ¿Qué tipo de falla podemos ver que ha ocurrido ahí? Hay una tendencia casi tipo cizallamiento, pero tiene cierta inclinación. Y observen acá, los aceros están, no se ven ni muchos estribos, pero los aceros verticales están abiertos, se han salido del cuerpo de la placa. Por eso es cuando se trabajan placas, es recomendable poner los elementos de borde que se llaman, que vamos a hablar en un rato. Los elementos de borde son como dos columnas embebidas en los dos extremos. Tiene estribos y todo. Entonces, eso te protege de que pueda ocurrir acá la puntera también a reventar.
obviamente esa placa ya está inservible, está fallada. Y hay que evaluar si el edificio sirve también. Puede ser que el edificio también ya quede inutilizable. Esta es una placa tirada a columna, pero es una falla típica por compresión, ¿no? La compresión ha sido fuerte y ha reventado esta columna. Y los aceros todos salen del cuerpo. Hoy el concreto está bien, ¿no? Esa es lo que se dice hace un rato, las punteras revientan. Ahorita las punteras han reventado. Está justo en la base. El tipo de falla que mostré hace un rato en el esquema. Este. Suele ocurrir en el primer piso, donde el cortante es mayor y también el esfuerzo de tracción y compresión es mayor. La mayoría de estas fotografías son de sismos de edificios que han ocurrido en Chile, ¿no? Ya saben que Chile tiene alto riesgo sísmico, ¿no? Sismos muy severos ahí. Observen por ahí cómo han quedado esas placas. Entonces, las placas pues, que absorben cortante sísmico, pero también si no están bien diseñadas, terminan fallando. En este caso, ese edificio se volteó, también de Chile. Se arrancó la cimentación, se volteó y bueno, esto ya se quebró por efecto del volcamiento, ¿no? Se quiebra. Y estructuralmente estaba configurado así. Esta línea marrón oscura es la superficie terrena, tenía dos sótanos. Y aquí para arriba el edificio. Que están observando ahí que piso blanco. Típico de cocheras, columnitas, y acá todito es sumamente rígido, poca rigidez. El típico piso blanco. Pues lo correcto es pues mantener la misma rigidez hasta la cimentación, hasta abajo. Esto de acá debió continuar, y así. Los cambios de rigidez son peligrosos porque genera piso blanco. En consecuencia, el edificio pues se quebró, se volteó y está. Entonces ahora la pregunta sería, pues, ¿qué es una placa? Todos hablamos de placa, tenemos una idea, pero ¿cómo yo puedo saber si un elemento lo defino como placa o todavía sigue siendo columna? Yo podría tener, por ejemplo, un elemento vertical de 25. Y esto puede ser 60. Puedo tener otro también de 25. Y esto podría ser 80. Entonces, si necesitamos clasificar ese elemento, este de acá probablemente va a ser columna, pero esta seguirá siendo columna y ya será placa. Ese es el tema. ¿Cómo clasificar en esos casos? Ya, pues si tienes una de 25 por 6 metros, es placa. Centímetros de espesor y 6 metros. Esto columna, esto placa, pero este está por ahí entre los dos, ¿no? Entonces, la norma te da, tanto la operaban como si te da algunos criterios, pero vamos a ver cuál es la forma más correcta de poder clasificar si tu elemento se está comportando como columna o se está comportando como placa. ¿Y por qué es importante saber clasificar? Porque si se comporta como columna, ¿cómo lo vas a diseñar? Como columna. Si se comporta como placa, lo tendrás que diseñar como placa. Son dos metodologías de diseño distintas.
Entonces, la norma peruana te indica que si esto se cumple, donde el ancho mínimo es 25, clasifica como columna. En la 6 te dice que si esto se cumple, el B entre H mayor a 0,40, siendo mínimo B30, clasifica como columna. Entonces te da esas pautas en función a la relación B entre H. Entonces, siguiendo lo de la 6, entonces si B, este ya no es ancho, que es la longitud del muro, es menor que 0,40, clasificaría como placa. Entonces este criterio es en base a dimensión. Pero el criterio técnico más exacto o el más apropiado es en función a cómo se deforma y cómo te generan los diagramas de momento efector, que vamos a ver ahí. Cuando un sistema es con columnas, cuando el elemento se comporta como columna, cuando viene el sismo se va a deformar así. Se forma como una especie de S. Pero cuando es una placa, la deformación es así. Es como una viga empotrada, ¿se acuerdan? Entonces, si tú generas sus diagramas de momento efector, van a ser distintos. Porque las deformaciones son distintas. Entonces, de esa manera sale el gráfico del momento efector. Si este elemento se está comportando como columna, y así sale el diagrama del momento efector, si este elemento se está comportando como placa. Entonces, allá se forma, ahí está trabajado con la placa, con el sismo hacia la derecha. Cuando el sismo regresa, el diagrama te genera así, en la otra dirección. En el caso de la placa, así, cuando regresa el sismo, el momento efector te sale en la otra dirección. Se dan cuenta, es un trapecio, prácticamente. A esto le llaman los corbatines, ¿no? Como una corbatita Michi. Corbatines. Entonces, si el diagrama de momento efector te sale así como corbatines, ese elemento se está comportando como placa, perdón, como columna. Si el diagrama de momento efector te sale trapezoidal, su comportamiento va a ser como placa. Entonces necesitas graficar tus diagramas del momento efector primero para que lo puedas clasificar correctamente. O es placa o es columna. Una vez que ya lo clasificaste, lo diseñas como columna o lo diseñas como placa. Ese es el criterio técnico más correcto, que en función a las dimensiones. El primero ahí es que las cargas son de... Estamos hablando de puro sismo. Puro sismo. Esos diagramas son para cargas, pero son para sismo, no son cargas verticales. Entonces con eso ya puedes estar más seguro de cómo está clasificado tu elemento, ¿no? Placa o columna. De manera resumida es esto. Y di vuelta el sismo, si es placa, así te sale la forma de los diagramas. Si es columna, te salen los corbatines, que acabamos de ver. Entonces ahí ya lo puedes clasificar. Igual. Como en este caso, por ejemplo, que haya duda, ¿no? Grafica si te va a decir. Entonces, justo tenemos acá este elemento. ¿Cómo lo voy a trabajar? Como placa, como columna. Ya haces tu diagrama y ya con eso puedes decidir. Pero a veces el diagrama está en transición. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando haces tu diagrama, estos corbatines empiezan a desaparecer y empiezan a tomar esta forma. Pues justo eso te va a ocurrir con este tipo de elementos. Está entre los dos, ¿no? Entre los dos. No se decide si es columna o es placa, está intermedio ahí. De lejos parece, de cerca es, como dicen. Entonces, a eso la norma le llama machón, curiosamente. Un muro, machón. Está indeciso, pero le llama machón.
Y el criterio que te da la norma para definir si es machón, esta cara. Entonces, acá lo importante, y esto también nos va a servir para nuestros diseños, primerito calcular esta relación. La altura de tu placa es de su longitud. Eso te permite clasificar tu placa si es una placa baja. Si esto se cumple es una placa baja. Y si esto se cumple es una placa esbelta. Porque según si tu placa es baja o es esbelta, su comportamiento también varía. Entonces, la norma Ferrari de la CI te permite clasificar en bajo o esbelto en función a eso. Entonces tienes la placa. Esta es la longitud de la placa, el LW, y esta es su altura. Entonces, si la altura dividida entre la longitud es menor que 2, este es un muro bajo. Placa baja. Pero si esto es mayor que 2, es un muro alto o esbelto. Y van a ver que más adelante en el proceso de diseño esto importa. ¿Es bajo o es alto? Y adicionalmente a eso ya lo puedes clasificar. Si el LTV2 es menor a 2.5, clasifica como tareas acá, clasifica como siempre en los muros bajos, siempre clasifica como placa, ¿ya? Siempre, en todos los casos. El problema es cuando es esbelto, en estos dos, cuando se cumplen estos dos requisitos, clasifica como machón, y cuando se cumple este requisito, clasifica como placa. Ese es en el caso de que tengas un elemento que está pues, entre los dos para está indeciso, o es columna o es placa. Entonces ahí te puede servir el criterio normativo. Este de acá. Y con eso lo clasificas. Y eso te sirve luego para el armado también de tu elemento. De manera gráfica sería eso. Es la tablita de acá. Esta misma tabla, pero de manera gráfica. Pues estos son muros bajos y muros esbeltos. Pues si se dan cuenta, solamente en este caso clasifica como machón. Para muro esbelto, si se cumple, esto de acá. En todos los demás se clasifican como placa. Y eso te sirve para ver la forma del armado de tus aceros. Columnas ya saben cómo se llaman los aceros. Este sería el machón. Vas a tener tus aceros horizontales, tus aceros verticales, y acá va a llevar algunos estribos. Y una placa neta tiene los aceros del alma, horizontal el verde, los puntitos es el vertical, y estos son los elementos de borde. Los elementos de borde se ponen en los dos extremos y en la práctica son como embeber dos columnas dentro de la placa. Acá tienes más concentración de ceros y también se le pone estribos a ambos extremos. Para evitar justamente que las punteras revienten, para evitar que el acero se salga. Lo que hemos visto hace un ratito en las fallas. Entonces refuerzas los extremos, los refuerzas, los dos extremos, con los elementos de borde que se llaman, que son como columnas. Y el cuerpo, el alma de la placa, puede o no puede llevar estribos. Acá está con estribos, con ganchos. Vamos a ver en un rato en qué casos se le pone estribos y en qué casos no. Mayormente ustedes habrán visto las placas no tienen estribos. Malla, se acabó. Pero los dos extremos, la mayoría tienen elementos de bordes, aceros confinados con estribos. La norma te permite que no pongas elementos de borde en ciertos casos. La recomendación es poner siempre elementos de borde.
De esa manera mejoras el comportamiento de tu placa y evitas que las punteras terminen reventando. Entonces, vamos a ver también por ahí dentro de las diapositivas recomendaciones que hacen estructuristas que tienen experiencia. ¿Qué recomendaciones nos hacen en el diseño de placas? Entonces, las placas que nosotros vamos a aprender a trabajar, cálculo manual, son estas plaquitas rectangulares simples. Porque también hay placas en L, hay placas en T, placas en H, placas en U. Esas son más complicadas de diseñar y a mano no se puede hacer. Hay que apoyarnos con software. El cálculo manual es pesadísimo. Pero las placas estas rectangulares hay metodologías de hacer cálculo manual. ¿Correcto? ¿Cuál es el espesor mínimo que debe tener una placa según la norma peruana? Te dice que el espesor mínimo de tu placa es un porcentaje de la altura entre pisos. Acá sí se hace en función a la altura de piso. Entonces, típicamente, entre piso y piso, digamos en promedio 3 metros. Si quieren contar el espesor, dividirían 3 metros entre 25. ¿Cuánto nos saldría eso? ¿Qué te dice? 12. ¿Cuánto? 12. Pero acá te dice no menos. Entonces el espesor mínimo que va a tener tu placa termina siendo 15. Entonces, ninguna placa puede tener un espesor menor a 15. Pero seguramente hemos visto placas con espesores de 10 o 12 centímetros. Esos corresponden al sistema estructural de muros de ductilidad limitada, que es otro sistema constructivo que no tiene nada que ver con esto. Tiene otra forma de diseñar, otra forma de trabajar. Acuérdense que dentro de los sistemas estructurales que tenemos en Perú, está la de pórticos, está la dual, está la de muros, y hay uno más que es muros de ductilidad limitada, en el cual los edificios se construyen con puras platitas, son platitas delgadas, 10, 12 centímetros, no más. Todos son como cajitas de concreto. Ahí nomás abren las puertas, ventanas. Ese es un sistema llamado muros de ductilidad limitada. Entonces, si tiene menor de 15, ya no se trabaja como placa, espesor. Que le estamos poniendo menos de 15. Tienes que trabajar con sistemas de muros de ductilidad limitada. Luego vamos a ver cuál sería lo recomendable como espesor mínimo de placa para diseñar. La norma te permite hasta 15. ¿La altura es de piso a fondo del techo? Sí, de piso a fondo del techo. Porque se supone que encima de tu placa no hay piso. Normalmente con 3 metros estás viendo que te sale 12. Con 350, ¿cuánto te sale? Generalmente 8. Si te sale 18, te dice que sale 18. Pero menos de 15 no. Es lo que te dice, ¿no? Y acá está la parte de la norma que te dice que está acá, ¿no? Entonces, cuando los espesores son menores, incluso hasta 10 centímetros, es este sistema, pues el de muros de ductilidad limitada. Esto se diseña con otra metodología distinta. Y la norma también ha puesto un candado que ahora está permitido máximo hasta 7 pisos. 7 8 pisos. Está en función a la altura en metros. Entonces, ¿y por qué la norma ha restringido la altura de sus edificios? Precisamente por su característica de ser muros de ductilidad limitada. ¿Qué significa que sea un muro de ductilidad limitada? ¿Qué me está diciendo ahí? Es el concepto de ductilidad. La ductilidad de esos muros es limitada. ¿Qué significa? Que entre deformaciones pequeñitas, ese muro ya está fallando, ya se está agrietando. Mientras que la ductilidad, si es mayor, va a tener capacidad de resistir más deformaciones antes de fallar. Los pórticos, su característica es que una de las características o ventajas, entre comillas, es que los pórticos tienen bastante ductilidad, este tipo de edificios. Se deforman bastante, a diferencia de uno que tenga placas. El mismo hecho que les pongas placas, ¿qué va a pasar?
rigidiza. Si lo vuelve más rígido, ¿qué va a pasar con las deformaciones? Se restringe. Pero el hecho de hacer eso, que le ocasiona al edificio completo, que baja la deformidad, que baja. Pues todo tiene pros y contras. Uno de pórticos es más dúctil, es más flexible. Uno de placas es menos dúctil, es menos flexible porque es más rígido. Y estos de acá peor todavía. Tienen una ductilidad muy baja, son peligrosas en edificios mayores a 7 pisos. Entonces, antes de que la norma le ponga ese candado, estaban construyendo edificios de 10, 15 pisos con esta metodología. La norma se ha visto, el comité se ha visto en la necesidad de poner un techo, como peligroso que es. Y Lima va a demostrar cantidad de edificios con este sistema, porque es económico, es modular, es rápido de construir. Las metodologías de diseño, tienes ahí tu placa, en este caso es 10 pisos. Hay un método que se llama de TC, que es tracción compresión, que es lo que vamos a usar, y esto puedes dividirlo en dos. Uno donde se calcula el C exacto, vamos a ver de qué se trata, y uno donde los dos sumas, que el C es la longitud de tu placa entre dos. Cuando hemos trabajado columnas, en este caso va a ser placas ya. Si el sismo viniera en esa dirección, como está indicado ahí, y le haces un corte acá a la placa, y lo dibujas en sección, acá va a haber un eje neutro, y vas a tener tracción acá, compresión acá. Acá vas a tener tu zona comprimida. Esta está en compresión y esta está en tracción. Esta distancia es el C. El C es la distancia de la fibra más comprimida al eje. Entonces, cuando se diseñan placas, vamos a ver después, hay una forma de calcular el C exacto que se llama, cuál es la distancia de la fibra comprimida al C. Y hay otro donde tú dices que el C simplemente está a la mitad de la placa. Asumes ese valor. Si esperas 6 metros, vas a decir que el C está a la mitad, a 3 metros. Entonces, de los dos, ¿cuál es el valor más, el procedimiento más exacto de cálculo? No. Es el más trabajoso. Van a ver que si te activa y te da el rayo, pues. Y el que sale de manera más directa, pero menos exacto, es este. Y el más exacto ya es utilizando la otra metodología. Las otras dos. Tú puedes tener placas con acero distribuido uniformemente, con tus aceros uniformes, sin elementos de borde. O con distribución personalizada, vale decir, tienes aceros en el cuerpo, en el alma, y aceros concentrados en los dos extremos. El problema es que para que hagas los diseños con estas metodologías necesitas el diagrama de interacción de tu placa. Para estos diseños no necesitas el diagrama de interacción de la placa. ¿Se acuerdan cómo se genera el diagrama de interacción de las columnas? Cuanto más líneas de acero, más trabajoso, ¿sí o no? Y me vienen acá cuántas líneas de acero había. Y si esta es tu fibra comprimida, tenéis que calcular las deformaciones de todos estos aceros, ¿se acuerdan? Eso ya sabemos hacer. El problema en placas es sumamente trabajoso hacer el diagrama de interacción. Momento, carga axial. Que digo que es un diagrama. Es denominado. Para encontrar cada puntito del diagrama, ¿qué hacíamos? Para cada puntito del diagrama asumíamos un valor de 0, ¿cierto? Si C vale 10, si C vale 20, si vale 20, y
hay un puntito en particular que era el C balanceado. Entonces, para que puedas encontrar el gráfico, necesitas por lo menos ese cálculo manual en 5 puntos. ¿Bien? ¿De acuerdo? Y con la cantidad de líneas de hacer, ya tienen idea de lo trabajoso que es hacer esto a mano. Entonces, si quieres hacer usando diagramas de interacción, que son estas metodologías, el diagrama de interacción lo tendrás que generar utilizando el SAT 2000. Ya hemos visto cómo se genera el diagrama de interacción con SAT 2000. Modelarás tu plaquita en el SAT 2000 y el SAT te va a botar los puntos y ya podrías graficar tu diagrama de interacción. Porque a mano, olvídense, trabajosísimo. Entonces, de este trabajo que voy a hacer el diagrama de interacción nos ahorra la primera metodología. Ya más adelante se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Entonces, para usar estas metodologías no necesito diagrama de interacción. Para usar estas metodologías sí necesito mi diagrama de interacción. Pues para cálculo manual es el 1. Acá lo que estamos viendo en la diapositiva es qué combinación de carga le produce la mayor flexo-compresión en la placa. Hace un ratito les puse las combinaciones de carga que hay en la norma. Una de ellas es 0,9 de carga muerta más sismo, ¿no? Y esa combinación de carga te produce la máxima flexo-compresión en una placa. Vale decir, el máximo momento y el máximo axial que está actualmente en la placa. Carga última, 0,9 de carga muerta más un signo positivo de sismo, ¿no? Si tú quieres encontrar el máximo efecto de flexo-compresión en tu placa, calcúlalo con esta combinación de carga. Ya saben que hay 5 combinaciones. Hace un ratito hemos puesto las 5. 3, pero uno es con signo más y uno con signo menos. ¿De acuerdo? Más menos, sí, más menos. Entonces ahí tienes 4, más la de gravedad. Sí. Cuando tú le pones los aceros a las placas, vas a poner aceros verticales y aceros horizontales. Doble malla puede ser una malla. Lo recomendable es usar siempre la doble malla. Estos serían los verticales. Y también vas a calcular los aceros horizontales. Entonces es lo que vas a tener a calcular, los aceros verticales, los rojos y los horizontales. Adicionalmente, si necesita elementos de borde, vamos a aprender a calcular los elementos de borde. En este caso, esta placa está sin elementos de borde. Si había elementos de borde, habría más concentración de aceros acá y estribos también. Entonces, vamos a ver qué nos dice la norma sobre los aceros. En esta otra placa. Esto tiene sus elementos de borde, acá están en L. ¿Qué pasa cuando te pones aceros concentrados y estribos acá? Esto lo haces cuando la placa va a recibir una viga que se va a apoyar. Si acá va a venir una viga, se necesita apoyar en la placa, acá le generas un núcleo confinado para que reciba la viga. La viga no lo apoyes directamente acá en la placa, no lo apoyes directamente. Recíbelo en un núcleo confinado. Este núcleo confinado son más aceros con estribos, como si fuera una columna. En vez es una columna en la placa. Y ahí va a llegar tu viga. Recomendaciones estructurales. Siempre es preferible que las placas tengan elementos de borde. La primera recomendación se refiere a eso. Vale decir que acá debería tener mayor concentración de aceros tipo columna. Y esos también es conveniente estribarlos.
escribano. Entonces, esa es una recomendación, por ejemplo. Así la norma te diga que no necesitas elementos de borde, por lo menos pon elementos de borde con acero mínimo. Es eso que asegura mejor comportamiento. Estamos hablando siempre pensando en sismo, no pensando en carga de gravedad. Va a tener un mejor comportamiento así. Esa sería la primera recomendación y la segunda también. Porque poner elementos de bordes a veces implica poner más aceros concentrados, pero sin estribos. Eso también es un elemento de borde. Entonces, es mejor si estos aceros concentrados en los extremos, adicionalmente le pones los estribos. Y todo eso a veces se calcula, ¿no? Después vamos a ver. Acá está hablando de una recomendación para módulos de ductilidad limitada, que no es nuestro tema, ¿no? Entonces, eso de los núcleos para efectos locales es lo que hace un rato está indicando. Suponiendo que esto sea una placa y que por el medio viene una viga que se va a apoyar en esta placa, justo donde vas a recibir la viga hay que ponerle un núcleo confinado. No apoyes la viga directamente a la placa, prepáralo para que reciba la viga. A eso se refiere esto. Como el proyector es tan bueno, no se nota. Entonces vamos a dibujarlo. Entonces, lista esta planta. Tienes la placa acá. Que tiene un espesor E. Por acá va a llegar una viga. Ancho B. Entonces esta viga se va a apoyar en la placa. Entonces acá en la placa defines una zona donde lo vas a trabajar como si fuese una columna de vidrio. Vas a poner más aceros acá y estribos. Entonces, ¿cuál sería esta longitud? Pues acá la norma te dice que esta longitud tiene que ser menor a D más 4 veces el espesor. Este ancho más 4 veces el espesor. Suponiendo que tu viga tiene 25 de ancho y que tu placa tiene un espesor de 20. Entonces, la máxima longitud que le podría sacar, ¿qué cosa sería? 25 más 4 por 20. Acá estamos hablando de 80 más 105. Puedes ponerle menos, sí, pero la norma te dice que no excedas este cálculo. Hasta 105 centímetros puede ser tu elemento, tu núcleo confinado. Puede ser 1 metro, puede ser 80, hasta incluso podría ser el ancho de la viga, 25. Entonces ahí concentras aceros, le pones estribos para que reciba la viga. Básicamente es eso, que no reciba la viga directamente en la placa. Vamos a dar una viga perpendicular, ¿no? Claro, la formulita es máximo es B, ancho de viga, más 4 veces el espesor de placa. Esa es la dimensión máxima. Puede ser menos. Diseñaría una columna. Lo diseñas como una columnita que va a recibir esa carga. Interviene en tu placa. ¿Verdad? No, es que ese es el máximo. Puedes ir, como 40, por ejemplo. Sino que la norma te dice que no te excedas tampoco, ¿no? O sea, no le puedes poner metro y medio, no le puedes, mucho. Ese es el máximo en este caso, ¿no? Este es el máximo. No es mínimo, es máximo. ¿Y cómo sería la distribución de los aceros internos? Ya lo trabajas como si fuese una columnita que está llegando a esta carga. Y en base a eso calculas tus estribos. Los estribos son también estribo mínimo. Hay muchas veces van a encontrar placas que están recibiendo vigas perpendiculares y no le han hecho este elemento de final. Van a encontrar. Ahora, si la viga, si la placa va a recibir
la carga de esto, como dijimos hace un rato, ya es distinta. Entonces, a lo largo de toda la placa. A lo largo de toda la placa. No es lo mismo que reciba, porque esto cómo va a actuar sobre la placa. Va a actuar como carga puntual, pues. ¿Sí o no? Está viniendo y esta viga va a cargar a tu placa como carga puntual. Entonces, le pones ahí como una especie de columna para que reciba esa carga puntual, digamos, y no se vea afectada el cuerpo de la placa. Eso es lo que se está buscando. Ahora, si lo que vas a recibir es a lo largo de la placa, digamos, simplemente arriba se pone como una especie de una pequeña viguita de transferencia, acero mínimo, para que la losa descanse en la placa. No hay más que hacer. Ingeniero, en ese caso, la viga, la sección de la viga puede ser mayor o más ancho que la placa. Claro, porque tu placa puedes tener 20 hasta 15, ¿de acuerdo? Y tu viga mínimo según el tamaño es 25. Según norma es 25. En el caso de que sean horizontales ambas. Lo que se suele hacer es, cuando viene en esta dirección, se le hace así como una especie de viguita de transferencia. Si tu plaquita es muy delgada, si es 20, con 20 basta. Y si es 15, mejor le haces una viguita de transferencia, para que transfiera la carga de la losa a la placa, de manera uniforme. Esa columna tiene que estar confinada a la placa. Esto está dentro de la placa. Claro, va a ser de 20, por lo que tú decidas sacar. O sea, el corte sería longitudinalmente, me refiero que va a estar, que sí va a estar confinado. Lo confinas, el ancho que ya es definido, ¿no? Máximo 105. Si tú decides usar 40. Si esto lo sacas, vas a tener 40 o 25 o 20, que es el espesor de la placa. En esta columna va a descansar la viga que está llegando, ¿no? La viga que está llegando es 25. Entonces, acá le concentras más acéritos. Porque tu placa está en distribución es uniforme, pero justo acá concentras más aceros y le pones el trigo mínimo. Al final es como una columnita en medio. O sea, me refiero al corte. O sea, ahorita estamos viendo todo en la placa. Si distribuimos el corte a lo largo longitudinal, Es trigo mínimo. Es trigo mínimo para este elemento, ¿no? Claro, pero aparte de eso, va a ser como generar como una pequeña punta. No, es parte de la placa. Es una columna embebida en tu placa. O sea, no tienes que hacer una junta, ¿no? Vas a armar tus aceros así, y cuando llenas la placa lo llenas con un tirón, ¿no? Sí. No estás separando. Claro, entonces no hay. Ya, perfecto. No estás separando, estás embebiendo una especie de columnita, pero estás embebiendo en tu placa. Claro, es como si solo hubiera más acero dentro de la placa. Igualito, esa sección. Igualito que los elementos de borde, es lo mismo. Los elementos de borde son como dos columnitas embebidas, son parte de la placa. La única diferencia es que hay más aceros concentrados y tienes trigos. En el alma puede no tener estribos. De la carga es como que hay dos columnitas que son parte de la placa. Tú cuando miras no vas a notar la diferencia, es una placa. Pero internamente los aceros están así, pues. Si tienes esto, vas a tener aceros así, internamente. Eso es el tema. La placa sigue siendo un solo cuerpo. Sino que de manera focalizada estamos concentrando ceros y estribando. Estos elementos de borde es claro. Y estos de transferencia, si es que tienes este caso, justo va a llegar una viga ahí perpendicular. Si no, no hay necesidad. A eso se refiere. Ahora, ¿cuál es el acero mínimo que hay que poner? Esto se refiere al acero mínimo del alma, del cuerpo. Ustedes leen la norma, como siempre la norma es full texto, ¿no? Tienes esto, y hay que aprender chino y luego leer la norma. Entonces todo eso que está en la norma,
traducido en diapositivas para que sea más claro. Pues, ¿qué te dice la norma? Cuando tú calcules aceros, vas a calcular dos aceros, los que van a ir verticalmente y los que van a ir horizontalmente. Acuérdate que es una malla. Entonces, si dibujo mi placa en elevación, vas a calcular un acero vertical o aceros verticales que sería 3 octavos cada 20, los rojitos. Y luego vas a calcular aceros horizontales. Estos verticales, estos horizontales puede ser 3 octavos cada 15. Te puede salir, normalmente utilizas 3 octavos, normalmente. Rara vez medio. Pero cuando calculas, el horizontal te puede salir 3 octavos cada 15 y el rojo, el vertical, te puede salir 3 octavos cada 20. Puede ocurrir. Acá lo que la norma nos está dando es el acero mínimo. O sea, menos que ese acero no le puedes poner. A eso se refiere el acero mínimo. Después vamos a ver cómo se calculan estos aceros. Entonces, acá lo divide en dos. En función al cortante último. Va a decir el máximo cortante que está actuando en tu placa. Te dice que si el cortante que actúa en tu placa es un valor menor al 50% de lo que resiste el concreto, ¿se acuerdan que el concreto resiste corte? Acá está cómo se calcula lo que resiste el concreto. 0,53, ahí se aplica aceite, correcto. Si la demanda, el cortante último es demanda, pues el cortante que está actuando es menor a la mitad de lo que te resiste el concreto, es traducido 0,53 entre 2, redondeando 0,25. Si eso ocurre, horizontalmente le vas a poner una cuantía mínima de 0,20% y verticalmente una cuantía mínima de 0. Después vamos a ver cómo se trabaja esto. Pero si el cortante último que está actuando en tu placa supera el 50% de este cálculo, entonces la cuantía mínima vertical y horizontal es 0,25. Y acá sale tu acero mínimo. Ahorita lo estamos viendo así termina la cuantía. Después vamos a ver cómo se trabaja operativamente con cálculo. Si te das cuenta, acá te pide más acero y acá te pide menos acero. ¿De qué va a depender que te pida más o menos acero? Del cortante último. Pero esto que está acá es acero mínimo, ojo, lo mínimo que le vas a poner a tu placa. Si el cortante ya es muy fuerte, seguramente vas a estar acá. Y ahí no vas a tener cuantía mínima, sino acero calculado. ¿Qué significa? Que tu acero calculado, si está por debajo de estas cuantías, tendrás que poner la pesa. Si el acero calculado está por encima de estos valores, pondrás el calculado. Siempre el criterio es ese, no se olviden. Y adicionalmente lo que dice todo ese chamullo de la norma es esto de acá, y la separación máxima entre acero y acero no debe ser mayor de 3 veces el espesor de tu losa ni de 40 centímetros. Vamos a suponer que tu placa, ¿no? Vamos a suponer que tu placa es de 20. 3 veces el espesor sería 60. Y lo que te interesa, pues ahí lo que te está diciendo es que el espaciamiento de tus aceros no puede ser mayor de el menor de los dos. Ese es el espaciamiento máximo. Cuando tú diseñas tus aceros, vas a encontrar una separación 3 octavos cada. ¿Qué te hace tu cálculo? Te sale acá el vertical. 3 octavos cada 50. No vas a poder descartar cada 50, porque la norma te dice el máximo. Bueno, está en función a estos parámetros. Normalmente suele mandar esto.
Acá con 20 centímetros el triple 60. Con 15 centímetros sería 45. Este termina más grande. Al final, la máxima separación entre acero a acero va a ser cada 40. O sea, a esto se refiere esto. El tema que en placas hay bastantes temas conceptuales y lo vamos a trabajar con paciencia para que vayan asimilando poco a poco. Acá está resumido todos los textos, este de acá, este y este. La separación máxima entre aceros, lo que acabamos de ver, es 40 centímetros o 3 veces el espesor de tu placa, el menor de ellos. Así nos dice la norma peruana. El A6 no te dice 40, te dice 45. Acá sigue conservando 3 veces. Pues, ¿quién te permite mayor espaciamiento entre barras de acero? El A6. Pues en este caso, ¿quién es más conservador? La peruana o la ACI. Peruana. Sí. La peruana, porque la peruana te pide más acero. Te dice máximo, sepáralo hasta 40. El ACI te dice máximo, sepáralo hasta 45. Si separas a mayor distancia, le vas a poner menos acero al final. Y esto es importante. ¿Cuándo le vas a poner 2 capas de acero? Se refiere a doble malla. La norma peruana te dice ponle doble malla. Si el cortante que está actuando en tu placa es mayor al cortante que resiste tu concreto. Esto como lo calculas 0,53 raíz de la pi. Si esto se produce, este es O. El espesor es mayor, en realidad es mayor o igual a 20, le vas a tener que poner doble malla, 2 mallas. Podría pasar que uno de estos no se cumpla, que tu espesor sea 15. Si tu espesor es 15, la norma peruana te permite que no le pongas doble malla, sino una sola malla. Iría al centro. ¿De acuerdo? Una malla. Entonces, ¿cuál es la recomendación que se suele hacer? Que utilices doble malla. Para que utilices doble malla, el espesor mínimo que estarías usando en tu placa sería. Con eso ya vas a poder usar doble placa. Ya sabemos que este espesor puede ser hasta ¿cuánto? 15. Tú pones como espesor de placa 20 en todos los casos y tendrás que poner doble. Y eso, ¿en qué me ayuda? En que va a tener un mejor comportamiento sísmico y va a tener más ductilidad tu placa. Porque la cera puede ser que le va a transferir la propiedad de ser más dúctil. Entonces son recomendaciones. El ACI no lo clasifica así, lo clasifica así en función a la esbeltez. ¿Se acuerdan cuando la altura entre la longitud es mayor a 2 es una placa esbelta? Esto de acá lo conservo, pero acá lo clasifican por esbeltez. La norma peruana lo clasifica por espesor. ¿Y por qué la norma lo ha hecho así por espesor? Para que poder utilizarse los módulos de ductilidad limitada cuyo espesor es 10. Básicamente es por eso. Entonces hemos visto cómo sería el acero mínimo y la separación máxima. Acá en esta diapositiva está resumido todito esas dos anteriores. En esta de acá está todito. Un resumen de resumen. Esta y esta. Estas dos en una sola. Entonces este es, cuando traigan su plagio, traigan esto. Acá resumen todito. Pues acá te dice el cortante último es mayor que este, están tus cuantías mínimas. El cortante último es menor que todo esto, cuantías mínimas, separación máxima,
debe ser el espesor o 40. Lo que acabamos de ver. Cuando se usa doble capa o doble malla, doble mayor igual a 20, o cuando el cortante es mayor a 20 varos. Todito el texto de la norma y esos dos diapositivas en una sola. Esta de acá, esta y esta. Si usted revisa lo que está acá, más lo que está acá, está consolidado en este de acá. Y estas dos diapositivas anteriores es un consolidado, lo que dice la norma acá y parte de acá. Entonces, del chino al español y del español a un resumen de la clase. Tiene todo. Eso para los ceros mínimos y cuándo tiene que llevar doble mano. Recomendaciones de los proyectistas experimentados que se tomar doble malla. Para que le pongas doble malla, el espesor del reciclaje tendría que ser de 4 mm. 20. Y eso te permite que le pongas doble malla. Es una recomendación. Porque si trabajas con el espesor mínimo normativo, la norma te permite hasta 15. Si tienes 15 espesor, le puedes poner una sola malla. Es mejor 2 mallas que una malla por comportamiento sísmico y productividad. Recomendación. Bueno, esto es lo que les dije hace un rato, porque la norma peruana utiliza para la doble malla este criterio de los 20 centímetros, mientras que la ACI utiliza el criterio de sueltez. Porque con este criterio permite la existencia de módulos de utilidad limitada. Básicamente, si usaríamos ACI, no podrían existir los módulos de utilidad limitada en nuestros sistemas constructivos que tenemos. Esos sistemas constructivos de utilidad limitada no están en el ACI. Es un sistema constructivo bastante peruano. Ha sido copiado por algunos otros países también, pero es más típico peruano. Incluso está considerado en la norma. Ustedes saben que en la práctica también se utilizan espaciamientos menores a los que pide la norma. ¿Se acuerdan que el espaciamiento máximo es 40? Pues normalmente tus diseños para hacer menos de 40. Práctica más o menos usual es que tus separaciones estén entre 20 y 25. Y rara vez puede llegar cada tela. Estos son producto de experiencias de diseños de plano, lo que más o menos te va a salir, para que tengas una idea de cómo te van a salir tus cables. Procurar que el espaciamiento del acero horizontal sea el mismo que el espaciamiento del acero vertical. Hace un rato les decía que el vertical te puede salir 3 octavos cada 25, y el horizontal te puede salir 3 octavos cada. Es preferible tratar de que te salga el mismo espaciamiento vertical y el horizontal. Obviamente eso viene de tus cálculos. Por un tema de simplificación para planos. Ponte que puedes especificar tu acero vertical 3 octavos cada 25 y hayas especificado el horizontal 3 octavos cada 20. Y resulta que el maestro de obra está solito. Lo puede armar al revés. Te va a armar el vertical 3 octavos cada 20 y el horizontal 3 octavos cada 25. Entonces al revés. Para evitar esa confusión, la recomendación es buscar que sean los mismos espaciamientos. Pero ojo, eso va a depender del cálculo. ¿Qué pasa cuando son las placas clasificadas como placas bajas? Pueden clasificar la placa baja cuando la altura y la longitud es menor a 2. Ahí clasifican como placa baja. Cuando las placas son bajas, viene un círculo y se agrieta, tiene que agrietarse así. Y a hacer que casi agarra de punta a punta, casi. ¿Qué te dice la norma? Cuando las placas son bajas, ¿y cuándo van a ser bajas? Cuando la altura de tu placa es
que su longitud es, si este es el caso, la norma te dice que la separación horizontal y vertical tiene que ser la misma. Acá sí te dice que tiene que ser la misma. En el anterior es una recomendación en el caso de que no estés acá, tienes una placa esbelta, procurar que el espaciamiento horizontal y vertical sean lo mismo. Pero ya cuando es una placa baja, la misma norma te dice que el espaciamiento horizontal y vertical tiene que ser igual. Entonces eso tiene que ver por el cortante que absorben los aceros. Por ejemplo, en esta plaquita que estamos viendo acá, ¿cuál de los aceros estará absorbiendo el cortante? ¿El rojo o el azul? ¿Cuál cree que absorbe el corte? El azul. El azul. Hace un rato les dije que eso lo vean como una viga, ¿no? Si esto lo volteamos, sería como una viga voladiza. ¿Cierto? El azul. Y acá tienes estos aceros rojos. Los aceros verdes. Y el sismo. Creo que hemos hecho voltear la placa y nos hemos puesto como viga voladiza. En una viga, ¿quién te absorbe el corte? Los aceros rojos o los verdes. En la viga, los cortantes, ¿quién te absorbe? Los estribos, ¿cierto? Y los estribos, ¿cómo irían? Como los aceros verdes. Y los rojos, ¿qué cosas te absorben? La flexión. Igualita la placa, es lo mismo. Los aceros rojos que están absorbiendo la flexión y los aceros celestes o azules, que acá el pintado verde, están absorbiendo él. Entonces estos verdes, que son los azules de acá, funcionan como si fueran estribos. Entonces, los encargados de absorber el cortante del sismo en realidad son los aceros horizontales. Entonces, ¿qué pasa cuando las placas son bajas? Cuando las placas son bajas, no solo los aceros horizontales absorben el corte, sino que también los aceros verticales comienzan a absorber o absorben en igual medida los cortantes. Porque estos tienden a ser casi cuadrados, digamos. Entonces, como ya los verticales están comenzando a absorber bastante cortante, y no solo los horizontales, por eso la norma te obliga a que tanto el acero horizontal como el vertical tengan la misma distribución. Ese es el motivo. Mientras que si son placas esbeltas, los que van a absorber el cortante van a ser los horizontales. Y los verticales se cargan de la flexión. La figura acá, entonces hace un rato les dije que esto es importante. Clasifica como chato o alto. Si es chato, sí o sí tiene que tener el mismo acero horizontal y vertical. ¿Por qué? Porque el vertical también va a absorber el corte. Por esto mismo visto gráficamente, ¿cómo clasifica como muro bajo cuando el HPL es menor que 2? Pues acuérdense ahí, cuando tenemos esta situación, si tus cálculos te botan que el horizontal es 3 octavos cada 20 y te botan que el vertical es 3 octavos cada 25, pero resulta que es un chato, el vertical tendrá que ser 3 octavos cada, por esta exigencia normativa. Vamos a suponer que echas cálculos y este de acá te sale 3 octavos cada 20. Y el rojo te sale 3 octavos cada 25. Eso bota tus cálculos. Pero por la norma, siendo placa baja, el acero vertical no va a poder ser 3 octavos cada 25, sino va a tener que ser igual que Cada 20. horizontal. Pues tendrás que hacerlo cada. Eso siempre que el muro sea bajo. Ese detalle es importante.
cuando hay que poner estribos en el ángulo. Han visto que los aceritos no necesariamente van a llevar estribos, estamos hablando de los aceros verticales. Dibujamos otra vez la placa de corte. Tiene sus aceros verticales. Cada cierto espaciamiento. Doble malla, obviamente está así. Y también tendrás aceros horizontales. Entonces, ¿en qué casos habría que poner estribos, por ejemplo? Estribos. Pueden ser estribos cerrados, pueden ser ganchos. A eso se refiere. ¿En qué casos? En el arma hay que poner estribos. La norma te dice que hay que poner estribos si la cuantía del acero vertical supera el 1%. Pues si la cuantía del acero vertical supera el 1%, ya tendrás que ponerle estribos. Estribo mínimo. ¿Ya? Si está por debajo del 1%, no hay necesidad de poner estribos. Generalmente la cuantía vertical está por debajo del 1%. Generalmente. En función a un metro de longitud de placa. Sería 1 metro por 3 personas. Eso todavía no lo hemos trabajado. En el ejercicio se va a ver esto. ¿Ya? Entonces, la cuantía mínima hemos visto hace un rato va en 0.25%. ¿Se acuerdan? Son cuantías bajitas. Entonces, ¿en qué casos, pues, el acero vertical, que es el rojo, te va a pedir tanto acero que va a superar el 1%? ¿En qué casos podría ocurrir eso? Porque el acero vertical es para flexocompresión, como si fuese columna. Entonces, normalmente el acero rojo que te sale en tus cálculos, normalmente está por debajo del 1% de cuantía. Pero podría haber casos en que te pida bastante acero vertical. Y pues cuando calculas tu cuantía te sale más del 1%. ¿En qué casos creen que podría ocurrir esa situación? Eso ocurre cuando en la placa está actuando bastante carga axial. ¿Qué significa? Que a tu placa le está haciendo mucha carga por gravedad. Está resistiendo peso de cosas, una serie de cosas. Cuando eso ocurre, la norma te dice ponle estribos para evitar qué cosa. Que estos aceros verticales se salgan del cuerpo de la placa. Porque ya hay tanta compresión que va a pasar con los aceros verticales, van a tender a reventar y salirse. Entonces, lo confinas. ¿Con qué lo confinas? Con estribos. Eso va a ocurrir cuando la carga axial es fuerte. Si la carga axial es fuerte, te va a pedir bastante acero rojo. En consecuencia, vas a superar esta cuantía. Pero si la carga axial es bajita, no vas a tener que ponerle estribos. Acá hay un edificio del Turco del Comercio donde le han tenido que poner estribos en el lado. Esa placa 4, ¿cómo se arma? Ahí lo tienen, ¿no? Cantidad de estribos. Como esto, ¿no? Yo he puesto algunos ahí, pero bueno. Pues esa placa está recibiendo bastante carga axial. Ha superado el 1% de cuantía y han tenido que poner estribos. Si no, no habría necesidad de estribos, solamente tendrías tus núcleos confinados. Núcleo confinado, acá también núcleo confinado. Núcleo confinado me refiero a que estas zonas solamente es como columnas de medida, porque ya no estamos hablando. Y estos cubitos aceros, sin necesidad de poner estribos. Pero ya cuando la carga axial es fuerte, hay que armarlo de nuevo. Pues acá viene el tema, pues, del famoso sello. Porque la norma, en función a un cálculo que se hace, te dice que sí o sí le tienes que poner elementos de borde o puedes dejar de poner elementos de borde. Depende de un cálculo que se hace. Puedes hacer el chino acá. Entonces la norma te dice, como
compara el C que vas a sacar de tu diagrama de interacción, compara con este cálculo. Si el C de tu diagrama de interacción es mayor que lo que te bota este cálculo, ponle elementos de O. Pero si el C que sacas de tu diagrama de interacción, después vamos a ver a qué se refiere esto, es menor que este cálculo, lo puedes dejar así, sin elementos de O. Entonces, ese es el criterio de la norma. ¿Qué tienes que calcular? Esto. Esta es la longitud del muro, se refiere a la longitud. 4 metros, 6 metros, lo que sea el largo de tu muro. Entre 600. Delta U entre la altura. La placa se trabaja con una sola pieza. Y cuando venga el sismo por acá, obviamente se deforma y vas a tener en el extremo superior un delta, la máxima deformación. Entonces, esto, delta U, dividido entre la altura de tu placa, es lo que está acá. Y esto en columnas, como le llamamos sismo. La deformación vertical, horizontal entre la altura de la columna, que el nombrecito tenía, ¿se acuerdan? La deriva. Pues al final esto es la deriva de la placa. Esto. Esta es la deriva de la placa. Porque la placa se trabaja como una sola pieza. Entonces la norma te dice la longitud del muro entre 600 que multiplica la deriva de la placa. Ahora también te dice que la deriva no debe ser menor que 5 por 1000, 0,0. ¿Qué pasa si cuando calculas tu deriva te sale 0,06, por ejemplo? No usas 0,6, tendrás que usar 0,0. Sí. No puede ser menor que 0. O al revés, ¿no? Que sale 0,04. No puede ser menor de 0,05. ¿no? Calculas tu deriva y te salió, por ejemplo, 0,04. Así te sale tu deriva. No usas esto, utilizas. Calculas tu deriva y te sale 0.007, utilizas esto. Ya. Ese es el caldadito que está acá. Si ustedes se acuerdan, ¿cuánto es la deriva máxima en muros de concreto armado como la E03? Es justamente 5 por 1000. En pórticos es 7 por 1000. Acá lo que está desarrollado es cómo se ha conseguido esta formulita que nos pone la norma. ¿Cómo sale esto? Tenemos ahí nuevamente la placa. Cuando le aplicas cargas sísmicas se deforma acá un delta. Y acá también se produce una rotación, ¿no? Hay un ángulo acá. A ese ángulo se llama rotación plástica. Y esta altura donde el concreto podría reventar se le llama longitud de plastificación. Esto de acá se estima de manera aproximada la longitud entre es la que está en riesgo de reventar. Pues a partir de eso este angulito, ¿cómo lo vas a calcular? Dividiendo esto entre la altura. Vale decir, este ángulo es igual a la deriva. Pero esto, si se dan cuenta al final, ¿qué cosa es? Tangente opuesto entre adyacente es la tangente de este ángulo. Como cuando los ángulos son pequeñitos, ¿qué cosa pasa? ¿Se acuerdan de trigonometría, no? Si el ángulo θ, puedo decir, es muy pequeño, ¿qué podemos decir? El ángulo es equivalente a la tangente del ángulo. ¿Se acuerdan? Y también es equivalente al seno, siempre y cuando el ángulo sea pequeñito. Y obviamente cuando hablamos de deformaciones, este ángulo es sumamente pequeño.
por eso que encontrar este ángulo es lo mismo que encontrar la tangente del ángulo. Hagan la prueba en sus calculadoras, calculan cuánto sale la tangente de un grado. ¿Cuánto sale eso? Un ángulo pequeñito. ¿Cuánto es? A ver, tangente de un grado. 0,017, ¿no? 17,45. Un grado en radianes, ¿cuánto es? Sería y entre 180, ¿no es cierto? Eso es un grado. Y entre 180. La tangente es lo mismo que el ángulo. ¿De acuerdo? Le sacamos el seno de un grado. Igualito. En grados, 1,55. Está hablando en radianes. Un grado convertido a radianes es lo mismo que la tangente, es lo mismo que el seno. Como los ángulos son pequeñitos, esta equivalencia sirve. Ya si tu ángulo pues es 30 grados, ya no funciona. Es para ángulos pequeños. Por eso es que se está usando este criterio para el caso real. Ahora sí, cuando el ángulo es pequeñito coinciden esos valores. Si tú dibujas la viga o la placa en sección y ves sus deformaciones, ¿se acuerdan? Esta es la deformación del concreto. Nosotros hemos trabajado con 0,03. Acá está tu eje neutro, zona comprimida, zona traccionada. El C límite que se calcula para la norma va a salir de ahí. Todo esto es el C límite. Todo este cálculo. Pues a eso estamos viendo. Entonces acá tienes otro angulito, a esto se le llama curvatura, que es distinto a este ángulo de acá. Este es lo que gira la placa completa y esto es visto de tu sección de la placa, lo que se comprime el concreto y acá esto se tracciona. Pues cuando esto se deforma, acá te forma un ángulo. Pues lo que estás haciendo es acá relacionar este ángulo con el otro. Entonces el ángulo de rotación plástica es igual a este ángulo LB doble entre 2. Y de ahí con un tratamiento algebraico llegas pues a esto. Estas dos ecuaciones de 1 y 2, esta va a ser igual a esta. Este ángulo, ¿cómo lo calculas? Igual que el de allá, como este ángulo es pequeñito, será cateto opuesto entre a 0. 0,03 entre 0. Y acá despejas el C límite y queda esto. Y acá despejas este de acá y reemplazas. El C límite es la deformación de tu concreto entre la curvatura. Todo esto reemplazado acá.
¿Cuánto vale esto de acá? Con lo que nosotros trabajamos. 0, 0, 3. Si tú consigues esto de acá, esto es la inversa de esto entre esto. Sería 2 entre 0, 0, 3. Eso, si ustedes operan, no va a salir 600 exacto. ¿Cuánto sale? Creo que sale 666. Es el periódico, ¿no? 666. Así sale, ¿no? Pues, ¿cómo sale 600? Lo que pasa es que el valor real de esta deformación en concreto, nosotros trabajamos con 003, pero en realidad este es periódico puro. Como son demasiados decimales, nosotros trabajamos hasta ahí nada más. Ahora si hacen esto de acá, entre 2 entre 0, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ahí consiguen eso. Entonces de ahí sale la formulita de la norma, de este proceso de cálculo. ¿De acuerdo? ¿Y qué estás calculando acá? El C-límite. ¿Qué quiere decir ese límite? La distancia del eje neutro hasta el punto donde qué cosa pasa. Tu concreto se deforma 0, 0, 3. Si sobrepasas este C-límite, tu concreto ¿cuánto se estará deformando? Más de 0, 0, 3, obvio, más. Si tu concreto se deforma más de 0, 0, 3, ¿qué pasa con tu concreto ahí? Termina de reventar. Pues para que no reviente el concreto, si superas este límite, que hay que hacerle acá, ponerle elementos de borde. Porque al poner elementos de borde, ¿qué le vas a poner acá? Cantidad de aceros concentrados. Y esa cantidad de aceros concentrados que le vas a poner acá van a evitar que este concreto reviente. Ese es el criterio normativo. ¿De acuerdo? Por eso hay que calcular un C-límite. Ahora, si el C-límite te sale por acá, ¿qué cosa significa? Que tu concreto se está deformando por debajo de 0, 0, 3. Y si es así, no necesitas elementos de borde. Ese es el resumen de esta carta. Entonces, con esto estás calculando el C límite. Y esto va a ser el C de tu placa de diagrama de interacción. Si este C es mayor que esto, vas a tener que poner elementos de borde porque acabo de explicarlo. En los extremos tu concreto va a reventar. Si está por debajo, no había que poner. ¿Okay? El ACI, como lo calcula, a la deriva lo multiplica por 1.2. Es una diferencia con el ACI. Después vamos a hacer la comparativa. Entonces, este criterio para decidir, ¿le pongo o no le pongo un elemento de borde? Lo que acabamos de ver es el criterio por deformación, se llama. Hay otro criterio que es por esfuerzo, que es de acá. Entonces, chequean los dos. Después eso vamos a ver como un ejemplo. Tampoco quiere la máquina, está cansada igual que ustedes. Este criterio que acabamos de ver ahorita debemos sacar nosotros. Este criterio con esta norma no vale 1.5. Este criterio se llama por deformación porque trabaja en función a la deformación de tu placa. Pues acá te dice si necesitas o no necesitas elementos de borde para hacer un chequeo. Hay otro adicional que ya se llama por esfuerzos. Ese es el que nos falta ver ahorita. El de acá. ¿Qué te dice?
si la compresión en el extremo de tu placa, el esfuerzo de compresión de tu concreto en este extremo de tu placa es mayor que el 20% del F', si eso ocurre, pone elementos de borde. Pues al final se tienen que chequear los dos criterios, el anterior y este. Después lo vamos a ver como ejemplo. Son dos criterios para decidir, ¿le pongo o no le pongo elementos de borde? Si se cumple lo anterior, pone elementos de borde. Resulta que chequeaste con el anterior y te dice no necesitas elementos de borde, chequea con este también. Si acá te dice no necesitas elementos de borde, ya no lo pones. Pero acá puede decir que a lo mejor sí necesitas, ya vas a tener que poner. Entonces, ¿cómo calculas qué esfuerzo de compresión tengo acá en este extremo? Tú calculas con esta formulita. El axial que está actuando en tu placa dividido entre el área, con el signo más el momento que está actuando en tu placa, y por el C entre el NS. Entonces, si este resultado es mayor que el 20% del F', ¿qué vas a hacer? Le pones el elemento de borde. Si este resultado es menor que el 20%, no le pones el elemento de borde. Eso es. Lamentablemente en placas hay todo esto recorremos. Pero poco a poco. Entonces, al final están los dos criterios resumidos acá. Se debe confiar o poner elementos de borde. Este es el criterio por deformación, criterio por esfuerzo. Los dos que acabamos de ver. ¿Qué pasa si no le pones elementos de borde? Justamente acá en las punteras te puede pasar esto. Para decir no le pusiste estribos a tus elementos de borde, no le pusiste suficiente acero. Miren cómo el acero se sale de la placa. Esto te va a ocurrir cuando hay sismo. Por carga de gravedad todo está tranquilo, todo está en paz. El problema es cuando viene el sismo. Si está mal confinado, no le pusiste los elementos de borde adecuados, tu placa termina reventando y falla. Por eso es importante establecer los elementos de borde, y por eso siempre es recomendable, así te diga la norma, no necesitas elementos de borde, pon elementos de borde por lo menos con acero mínimo. Vamos a casa. Más tranquilo. Ya, este es un ejemplo, esto lo haremos en otra clase, cuando vengan con cafecito y metafórica. Acá vamos a ver el criterio de necesito o no necesito elementos de borde, chequeando con los dos criterios. ¿Ya? Ok, nos quedamos acá entonces.